Hoy estamos con Luis. Luis es un doctor graduado en Cuba y empresario acá en Estados Unidos, para ser específico en Las Vegas. Es dueño de dos clínicas, Bral Medical Spa y Bausa Neuropsychiatrist. Las dos ofrecen un servicio fenomenal y quédate para saber sobre la historia de Luis y muchas cosas más. Luis, gracias por tenerme en tu casa. Bienvenido. Entonces, cuéntame un poco, ¿qué te hizo interesarte esto en el mundo de la medicina? Bueno, no sé, yo creo que eso fue natural porque mi mamá y mi papá siempre me habían dicho que yo desde pequeñito andaba con un frasquito de penicilina vacío en una mano y una jeringuilla plástica en otro, ¿no? Sí. Pero siempre me llamó mucho la atención las cosas por la ciencia, la biología. De hecho, en la mejor asignatura que me iba en la escuela siempre fue en la biología. Sobre todo la biología del cuerpo humano, cuando ya como creo que en noveno grado comenzamos a estudiar las partes del cuerpo y esas cosas. Pero sí, siempre fue mi pasión y yo siempre supe que iba a ser médico algún día. Wow, no, pues empezaste entonces ya encaminado, no tuviste que... Bueno, sí, siempre tuve la pasión, siempre estuve leyendo libros. Por ejemplo, yo tengo un tío político, el esposo de mi tía, hermana de mi papá, que él es médico, es especialista en medicina forense y medicina natural y tradicional. Y él en su casa, médico al fin, tenía muchísimos libros. Entonces yo desde pequeñito, 7 años, 8, 9, cada vez que iba a su casa me ponía a hojear los libros de medicina. Y el otro día hace poco mi tía me dijo que ella siempre supo que yo iba a ser médico porque mientras mis primos y mis hermanos estaban jugando en cosas de niño, pues yo estaba abriendo un libro de medicina. Yo creo que ahí fue más que evidente. Ya vio la El, semillita ahí que venía. el cheat, sí. Ah, ok. Entonces tu tío tuvo, bueno, en parte, ¿no? Te apoyó en Sí, ese camino. indirectamente, Ajá. sí, porque tuvo los libros a mi alcance y bueno, yo prácticamente ni leía lo que estaban en los libros. Yo me interesaba muchísimo por las fotos, las ilustraciones y los comentarios que decían debajo de las fotos, ¿no? Ok. Entonces que este grado, bueno, en la escuela en Cuba es de hasta noveno, ¿no? Y de ahí vas al preuniversitario, ¿o cómo fue tu...? Hasta noveno, de ahí al preuniversitario y del preuniversitario pasamos a lo que es el servicio militar en el caso de los varones. Y después que cumplimos con el servicio militar, sí, fui al servicio militar. No escapaste, pues No, no, cuando estudias medicina a veces sí se escapan, ¿no? no, ahí ¿No? nadie se ¿O te escapa, toca? no. Ok. Eh, Cumplí con el servicio militar obligatorio en Cuba y logré entrar a la carrera de medicina. Wow, después de pasar el Sí, fueron servicio. 6 años de carrera y 6 años, uno de los 6 años más maravillosos de mi vida, Ok. de verdad. Desde el primer año de la carrera estuve prácticamente envuelto en la parte clínica porque los estudiantes de primer año de medicina no nos dejaban hacer tantas cosas, pero sí teníamos que aprender a hacer ya cosas un poquito invasivas, prácticas, como por ejemplo las vías de administración. ¿Qué es eso? Las vías de administración son administrar medicamentos, Ok. inyecciones intramusculares, canalización de venas, eh, poner un levín, cosas así. Y yo desde el primer año, en vez de estar en mi casa estudiando, sí, yo estudiaba, pero por las tardes me iba para el cuerpo de guardia del hospital, que estaba cerca de mi casa, y pues ahí me ponía a practicar con las enfermeras, Así que estabas metido, sí, metidísimo en eso. directamente. Siempre, Wow. siempre fue mi pasión. Ok, De hecho, súper. no se me olvida una anécdota que tengo con una señora que yo estaba en segundo año. Llegó con un cólico nefrítico y en Cuba hay un medicamento, no sé si existirá todavía, que se llama Spasmoforte, que es un medicamento bien fuerte para el alivio del dolor. Y la señora con su cólico nefrítico se lo indican, estábamos en el cuerpo guardia, la enfermera de turno y yo, y la enfermera me dice, dale, pónselo. Y yo fui, le canalicé la vena y le puse el medicamento. Esa fue tu primera vez de verdad, ¿o no? No, Ya tenías práctica, ¿no? fueron
ya yo había puesto medicamentos endovenosos, pero esa señora no se me olvida, porque después que le terminé de administrar el medicamento en la vena, esa señora se paró y me dio un abrazo y me dijo, muchísimas gracias, me quitaste el dolor. Wow. Y eso para mí fue, Dios, esta es Ajá, la carrera que yo quiero en mi vida, tú sabes. te reforzó la pasión, ¿no? Cuando viste ya que puedes hacer a otras personas sentir mejor y así, ¿no? Correcto. Ok. Eso, eso fue realístico, sí. Fue algo que dijo, no, esto, aquí, estoy en el lugar correcto, por aquí es. Y Y bueno, nada, después de eso ya, los años siguientes, cuando llega el tercer año, los años clínicos, estudié en un hospital militar, porque la universidad me asignó a ese en Cuba. hospital militar, en Holguín, sí. Ok, ok. Y bueno, muchos estudian fuera de Cuba también, ¿no? ¿No te tocó ir a...? Sí, después que me gradué, el gobierno me mandó a cumplir una misión, que no quiero hablar mucho de eso, pero bueno, después que estuve fuera de Cuba ya ejerciendo medicina y siendo residente de la especialidad que hice, que fue medicina intensiva, anestesia y reanimación cardiopulmonar, pero más bien fue medicina de urgencias, medicina emergente en Venezuela. Venezuela. Bueno, cuando eso en aquel tiempo estaba buena todavía, ¿no? Sí, cuando que yo todavía estaba vivible. Ahora, lamentablemente, es un caos igual que Cuba, pero sí, allá fue otra etapa de mi vida donde aprendí muchísimo, donde me llegaron casos súper difíciles y, por ejemplo, un paciente infartado y yo miré para atrás así como buscando al médico y las enfermeras mirándome como que, hey, ¿qué pasa? El médico eres tú. So, cosas así, tú sabes. También, como les extrañaba tanto a mi familia en Cuba y era la primera vez que salía de Cuba, le echaba un menos a todo terrible. Entonces, para evitar el menos, me quedaba después de las guardias a curar úlceras de pie diabético, úlceras en las piernas, Como para mantenerte distraído así. para mantenerme la mente ocupada. Que no era nada del contenido de trabajo mío, porque el contenido de trabajo era atención al paciente crítico y a las urgencias, a las emergencias. Pero yo, para no estar pensativo y que el tiempo pasara rápido, me quedaba en la clínica a curar úlceras de pie diabético, que todo el mundo sabe que son bastante desagradables y no huelen bien. Entonces las enfermeras venezolanas como que evitaban hacer esas curas según ellas porque tenían mucho trabajo, mucho contenido de trabajo. Además que ellas trabajaban en varios lugares, en clínicas privadas y con nosotros en las clínicas públicas. Pues yo me ponía a hacer ese tipo de curas. Y surgió un programa buenísimo con un medicamento que nosotros teníamos que se llama Everpro 70, que es uno de los factores de crecimiento tisular. Y bueno, mandaron un angiólogo para donde yo trabajaba y entre los dos empezamos a curar las úlceras. Y fue un éxito rotundo. Llegamos a tener más de 500 pacientes en un periodo de como 6 meses. Y muchísimos de esos pacientes evitamos a que le amputaran las piernas porque parábamos la infección y lográbamos que las úlceras se recuperaran hasta la cerradura completa de la piel, tú sabes, desaparecían. Y bueno, en el servicio de angiología, el angiólogo seguía con ellos tratando las insuficiencias arteriales, las insuficiencias venosas. Pero desde el punto de vista mío de urgencias, yo los trataba con antibióticos, él se encargaba del seguimiento después. Ok. Increíble, ¿no? Como una cosita así de que por estar... No, no quiero entrar en tantos detalles sobre la parte política de Cuba, pero Pero no, que digo que como te quedabas ahí, es tiempo extra para distraerte un poco, ¿no? Para mantenerte ocupado. Y al final eso llevó que... eso llevó al crecimiento de un programa de curas de úlceras de pie diabético. Y creo que eso también despertó mi instinto por el negocio. ¿Ah, sí? Sí, Porque viste el programa, cómo surgió porque todo. Ok. no, porque es que yo vi que si yo promocionaba, y lo promocionaba indirectamente, porque a veces estaba en un mercado
y me encontraba a un paciente y me decía, ay, mira, es que tengo a mi mamá con una úlcera, y yo le decía, llévalo por allá, yo la curo. Sin, Claro, porque lo hacías de verdad, de corazón, ¿no? ajá, sin final de cobrarle al paciente, porque era una misión humanística. Y sí, así comenzó a crecer y crecer y crecer. Y entonces cuando yo llego a Estados Unidos, me doy cuenta de que lo mismo que hice en Venezuela lo podía hacer aquí. ¿Y cómo llegaste a Estados Unidos? Bueno, ¿Saltaste de en, ahí para en allá? aquel tiempo ¿Eras residente? ¿Me dijiste que eras residente? ¿Te hiciste residente venezolano? no, la residencia en medicina. Ah, ok. Pensé que No, tenía que ver no con el residente país. venezolano. No, no, no. Residencia de medicina, no sabía eso. En aquellos años había un programa del presidente Bush Mm. donde los médicos profesionales teníamos la posibilidad de ir a aplicar a una visa de parol y venir legalmente a Estados Unidos. Yo fui, me entrevisté y me dieron la visa y vine. Eso fue en el 2007. Yo llegué a Venezuela en el 2008. Lo hice. Y vine, gracias a Dios que tomé esa decisión porque no me arrepiento en nada. Ya hace casi 16 años que vivo aquí y, y gracias a mi ímpetu y a mi amor por la medicina y por ayudar al que lo necesita, pues me ha ido bien. Ujú. Yo creo que sí, me ha ido muy bien. Y sí, así fue como vine. Ok. Llegué aquí en el 2009, inicios del 2009. Y ya. Directamente a Las Vegas. Volé de Caracas a Miami. Miami, Hay que pasar por Miami. estuve 4 días en Miami y de Miami vine para Las Vegas. Cubano que se respeta tiene que pasar por Miami, Ajá, quedarse en Miami y después vas al destino donde te toca. ajá, más o menos. Vamos a ver. Pero bueno, llegas 16 años y llegando aquí, ¿qué hiciste? Llegas a un país que no conoces, todo Bueno, al nuevo. inicio Sí. fue bien fuerte. Ujú. Yo se lo comento a todos mis amigos e incluso a los que están llegando, que son colegas, eh, fue bien fuerte. Pero es alguien no, que sale en la misma situación que tú, doctor graduado en Cuba, y llega aquí, pero es empezar de cero, porque ¿de qué te tocó trabajar y así? Por ejemplo, mi primer trabajo fue limpiando pisos en la Universidad de Las Vegas, en un restaurante. Y como estaban cortos de personal, pues por ejemplo, me mandaban a limpiar, la posición se llamaba full runner. Esa posición es limpiar las mesetas con un pañito y después que todo lo dejas brillando, pues entonces te dan un trapeador aunque aquí se llama mapo, Ujú. Claro, claro. y a limpiar piso. Como estaban cortos de personal, pues me subían supuestamente a hacer pizzas y a hacer hamburguesas. Coño. Yo en mi vida había cocinado eh, y yo verme haciendo hamburguesas y pizzas, pues quemándome las manos, llenándome de grasa, fue bien, bien fuerte. Ahí no dijiste como, ¿para qué vine para acá? No, ¿O no? no, que va. Yo siempre supe y estuve súper decidido a lo que yo quería. Ok. Porque yo sabía que las cosas que yo quería lograr, las iba a lograr aquí. Porque en Cuba Es muy limitado. no hay futuro No. para un profesional de ninguna carrera. Ujú. Eh, Ahí en ese restaurante trabajé 9 meses. Pero como cuando llevaba como 6 meses más o menos, yo apliqué a una clínica de medicina familiar en North Las Vegas con Ok. un doctor que ya falleció, que yo lo aprecio mucho, lo aprecié mucho. Y el doctor me dio la posibilidad de trabajar como asistente médico. Wow. El nivel de inglés era nulo. Yo No, pensé claro. que yo hablaba algo de inglés por las clases de inglés en la universidad, pero Sí. cuando No, llegué aquí me di cuenta que era todo lo contrario, no sabía nada. ni lo más Y sí, básico. comencé con un trabajo de medio tiempo que aquí se llama part-time, Ujú. trabajando 4 horas, después 6 horas, hasta que dejé el restaurante y comencé a trabajar con ellos a tiempo completo. Allí comencé lo que hace un medical assistant, tomando signos vitales, extracción de especímenes de laboratorio, sangre, orines, la atención al niño, a la pediatría, pesándolos, midiéndolos, esas cositas. Ujú. Y también los medical assistant aquí, en aquel tiempo hacíamos rayos X, aprendí a hacer rayos X. Y nada, así fui evolucionando, después apliqué a otra clínica donde me pagaron un poco mejor y en esa clínica de un doctor cubano también,
pues estuve ahí con él 4 años y medio. Wow, 4 años. Y esa etapa fue súper importante, le agradezco muchísimo a ese médico, porque así fue como pude aprender la medicina real en los Estados Unidos, Mm, que no tiene nada que ver con el tipo de medicina que uno practica en Cuba, ¿Por qué? literal. ¿Por qué? La Pues, medicina en Cuba es una medicina preventiva. ok. Nosotros hacemos prevención de salud en lo que es la atención primaria, ¿no? Mm, En los Estados Unidos es preventiva, pero también es asistencial. Asistencial es como que tratamos el síntoma que tú me estás diciendo en estos momentos y te cobro. mm, Porque la medicina, por supuesto que es un negocio que da mucho dinero sí. y que es la realidad. Sí, la cosa es Sin embargo, venderte, En meterte. Cuba por los principios socialistas que está demostrado que no funcionan, pues entonces el médico cobraba un salario fijo al mes que no le alcanza, ¿no? Aquí no, aquí es muy bien remunerado. Y sí, se hace cierta prevención, pero a la vez se trata el síntoma como tal cuando En el vienes a la momento. consulta, en el momento. Ok. No Eso es en el sabía caso eso. del tipo de atención primaria, porque ya en la atención secundaria es igual en todos los lugares, que voy a tratarte ya un diagnóstico o investigar el diagnóstico que comenzó el médico de atención primaria. Ok, ok, no sabía eso. Y después, bueno, uno siempre tiene que mantener la mente fija en lo que uno quiere lograr, ¿no? El objetivo. Ujú. ¿Cuál era tu objetivo cuando te llegaste aquí? Mi objetivo era volver a hacer los exámenes para revalidar mi título aquí en los Estados Unidos, pero no pude. Se me hizo súper difícil. Vivía solo. Los exámenes para la reválida del título de medicina aquí están considerados los exámenes más difíciles a nivel mundial. Wow. Son 4 steps, son 4 pasos. Y hay que estudiar de 8 a 12 horas diario. Y ya te darás cuenta, cuando uno está solo aquí, Ujú. más 12 horas de estudio diario, pues Mm, se hace bastante difícil. sí. No es imposible, muchísimas personas, amigos míos, lo han logrado. Ok. Pero yo estaba solo, tenía que trabajar, como que se me hizo bastante difícil. Sí. Y bueno, opté por la opción que es muy buena y altamente recomendada para nosotros los médicos cubanos, la opción de hacernos licenciados en enfermería. Yo opté por esa opción, me fui a Puerto Rico y en Puerto Rico la carrera duró 1 año y medio, 18 Ya meses. viviendo aquí, estabas viviendo aquí, te metiste a estudiar, ahí vas a Puerto Rico y todo eso. Me fui a Puerto Rico, pero la carrera fue por internet, online. Ujú. Yo viajaba, tuve que ir 5 veces y hice el bachillerato. Y nada, cuando lo terminé, pues estudié y pasé el examen y actualmente hoy soy licenciado en enfermería. Y estoy haciendo la maestría para ser enfermero practicante, que es el Family Nurse Practitioner, Ujú. que te da la opción de prescribir, practicar medicina, pero a nivel de máster en enfermería. Ok. Y vas a seguir subiendo hasta que... Sí, Esto es algo que pienso no... seguir, sí, pienso seguir y pienso hacer un doctorado si Dios quiere y me ayuda. El doctorado es el nivel mayor Ujú. y algunas personas me dicen, ¿para qué lo vas a hacer si ya como máster puedes practicar medicina, que es lo que a ti te gusta? Ujú. Pero es que a mí me gusta mucho la Hasta aprender. curiosidad Sí. y como doctor en ciencias de enfermería, tengo la posibilidad de hacer investigaciones clínicas, de investigar y Eso tengo la opción de, en un futuro, pues ser profesor en una universidad de enfermería. Entonces, te abre un universo entero. sí, pero no es que me vaya a dar más dinero No, del claro. que gana un máster, porque todo el mundo sabe que un doctor en enfermería gana lo mismo que un máster en enfermería. Ujú. Lo que sí abre a más campos Sí. en lo que es la rama nuestra, ¿no? Un experimentario, sí. Sí. Pero, Y yo tengo algunos amigos que me dicen, pero ¿por qué no hiciste medicina de nuevo? No es lo mismo ser un médico que ser un enfermero. Y es verdad, hay cosas que los diferencian muchísimo. Pero es que a mí lo que me interesa es volver a practicar medicina y ayudar a la gente.
y por supuesto, sacar los negocios adelante. Sí, es lo que te apasiona. Es la misma, prácticamente un enfermero practicante en Estados Unidos hace lo mismo que un médico, Yeah. prácticamente. Por supuesto, el médico es la máxima autoridad, pero al nivel nuestro, sí, acá Ok. prácticamente hace lo mismo. Bueno, eres todo eso y quieres seguir estudiando, pero también eres un empresario. También, Eres dueño de 2 clínicas. sí. ¿Cómo va eso? Porque no es lo mismo, bueno, un doctor, qué sé yo, pero empresario es otra cosa, pues tienes que saber de negocio, cómo correr un lugar, ¿no? Ujú. Tienes empleados, me imagino que Sí, dejó otro campo totalmente distinto, ¿no? sí, pero se parecen bastante. Ok. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue que... Primero, ¿cómo fue que, en qué momento tú dijiste, quiero tener mi clínica, quiero abrir Bueno, mi eso lugar? siempre lo supe. Ok. Desde que me gradué de médico, perdón, siempre supe que quería ser dueño de mi propio lugar, Un lugar. Para, de mi me imagino propio como el fin chiringuito, de como dicen los españoles. chiringuito. Y sí, me puse a ahorrar dinero. Yo soy una persona muy sociable. Eh, a todo el mundo le digo, hola, ¿cómo estás? Muy encantado de conocerte, mucho gusto. Y así fui haciendo relaciones. Ok. Y comencé a estudiar el mundo de negocio aquí. Además de que en la carrera de medicina en Cuba nos enseñan una cosa que se llama administración de salud. Ujú. En Puerto Rico volví a estudiar lo que es administración de salud empresarial. Mm. Y ahí me rectificaron, por ejemplo, diferentes tipos de técnicas en dirección de empresas. Ok. Y sí leí algunos libros de cómo dirigir empresas y cómo dirigir masas. Y además, eh, sí leí ciertas cosas de las cosas básicas en un negocio. Inviertes, o número uno, tienes que ver la demanda que tiene tu negocio en la comunidad donde tienes pensado abrirlo. Miras el dinero con que cuentas en el banco, si te da para abrir el negocio y después para poder mantenerlo. Y yo me puse a analizar todo eso y me di cuenta que sí, que podía. Y le eché ganas y salió y nació un proyecto hermosísimo, que después te voy a dar más detalles acerca de eso. Ok. Pero Pero me imagino que al principio fue al principio cabrón, ¿no? fue difícil. Ok. Eh, yo no me pagaba a mí mismo. Esa es la Eh, parte que la gente no ve, porque te ve ahora así, ah, sí, pero por clínica. ejemplo, Claro. yo dejé muchísimos meses por no cobrar. Y todo era para poder mantener a flote el negocio, ¿tú Ujú. sabes? Y comencé con un proveedor de salud mental y yo asistiéndolo. Y después contraté a otro, y después contraté a un psiquiatra, y después compré una máquina y así. Y así le podía pagar a ellos y a las muchachas de la recepción. Después contraté a otro medical assistant, entre los dos lo hacíamos. Es decir, yo hice el trabajo de todo, hasta limpiaba mi propio lugar, Ujú. es decir, la clínica pequeñita que tenía. Después que todo el mundo se iba, pues yo me quedaba y limpiaba. Así fue como comencé, por algo Sí, pequeñito. wow. Pero ahora tienes 2. Ahora hay ¿Qué? dos. ¿Empezaste con una, la creciste? ¿O cómo fue? Comencé con una y ¿Con cuál empezaste? comencé con la de neuropsiquiatría, la de Bausa, neurología y ok. psiquiatría, con Bausa Neuropsiquiatría. Comencé haciendo una terapia que se llama neurofeedback, que ya en el estado de Nevada no se hace. Bueno, Ujú. sí se hace, pero no es remunerada por los seguros médicos. Ujú. Y atención lo que es al paciente con trastornos mentales. Como te Ok. dije ahorita, contraté a una psicoterapeuta y después un psiquiatra, y yo era el asistente. Y hice un contrato con los laboratorios locales de la ciudad, comencé a hacer los exámenes de laboratorio dentro de la oficina Ujú. y, y después comenzó a crecer, contraté a un neurólogo y comencé a ofrecer servicios de neurología y psiquiatría. Hoy en día tenemos 4 neurólogos, especialistas los 4, y una doctora que tiene muchísima reputación en la ciudad de Las Vegas, que es Ujú. neuróloga clínica. Wow, ok. Tenemos 5 psicoterapeutas, eh,
tenemos laboratorio clínico, tenemos un proveedor de medicina familiar. Y bueno, después que ya se instaló como tal el programa de neurología y psiquiatría, hablando un día con uno de los psiquiatras, me doy cuenta de que muchísimos pacientes que vienen a la consulta por depresión, sobre todo los hombres, y por disfunción eréctil, no están deprimidos. Y me puse a estudiar con respecto a eso. Y es que nosotros, después que llegamos a los 40 años, comenzamos al declive de las hormonas. Y ese médico comenzó a ordenarle paneles hormonales y comenzamos a darnos cuenta de que los niveles de testosterona después de los 40 años bajan significativamente y es completamente normal. Y me puse a investigar aún más, conocí a una compañía que es la número 1 en el reemplazo de hormonas bioidénticas en los Estados Unidos. Hice contrato con ellos y comencé el programa de optimización de hormonas bioidénticas. Es decir, el reemplazo de hormonas naturales. Porque es que las personas, y eso tiene que ver mucho con la parte de fitness, lo que las personas se administran inyectablemente o vía oral son sustancias sintéticas. Son anabólicos que sí, nos hacen lucir bien, aumentan la masa muscular, pero a largo plazo producen complicaciones extremadamente peligrosas, como por ejemplo el agrandamiento de las cavidades del corazón, paras en una insuficiencia cardíaca, edema del pulmón, es decir, colección de agua en el pulmón, muerte. ¿Y cómo es esta? ¿Cómo es la...? Estas son naturales. Son bioidénticas, son hormonas reales idénticas a las que nuestros cuerpos producen. ¿Cómo vienen? ¿Orales? O...? No, vienen en una forma de unos pellets, que son como unos arrocitos pequeñitos así. Y se implantan en el tejido graso a través de una cirugía menor, una incisión pequeñita, anestesia local. Y los efectos duran 6 meses, pero son increíbles. Bueno, 6 meses, así que te lo pones una vez. Te la pones una vez 6 meses ahí y vas a sentir los efectos beneficiosos por 6 meses. Y no tiene ningún efecto secundario, así que, como decías, que de las sintéticas, ¿no? Viene mucho. Por ejemplo, las sintéticas tienen muchos efectos que sí los vas a sentir. Como por ejemplo el acné. En el caso de nosotros los hombres, nos sale un acné bastante desagradable en la espalda, en los brazos, en la cara. En el caso de las mujeres produce, sobre todo el estrógeno, produce trombosis venosas profundas en las piernas, en la cadera, en la pelvis, y eso puede desprenderse un trombo de eso y viajar, se convierte en un émbolo y puede producir un tromboembolismo pulmonar. Infartos cerebrales tipo isquémico. Y todo por usar esteroides. Por esteroides y hormonas. Este tipo de hormona que nosotros hacemos no es completamente natural. Tiene muy pocos efectos secundarios. Por supuesto, si no te cuidas, si no haces ejercicio, si no tomas agua, si no estás bien hidratado, pues sí vas a sentir ciertas cosas. Por ejemplo, puede que den sensibilidad en las tetillas. Sí, lo mismo pasa con las sintéticas. Sí, usan cierta cantidad. También me imagino que también varía, depende de una persona y la otra, ¿no? Todos somos diferentes. Pues sí. Y lo bueno de esto es que para yo poder aplicártelas o los proveedores en la clínica poder aplicártelas, tenemos que hacerte un examen físico, tenemos que recolectar los síntomas que estás presentando, para qué te las quieres administrar, y tenemos que descartar la posibilidad de que tú tengas algún proceso que impida ponerte las hormonas de cualquier tipo. ¿Y todo esto lo haces en tu clínica? Sí. Sacamos sangre, vemos los niveles hormonales que tienes, chequeamos la función del hígado, chequeamos la función de los riñones, es decir, chequeamos el metabolismo. Y si está todo bien, pues entonces decidimos implantarla. Por ese lado fue una de las cosas que noté. Y por el otro lado me di cuenta que hay muchas personas con la autoestima baja, producto de la depresión. Y si nosotros combinábamos los procedimientos cosméticos inyectables, los sencillos, los no tan invasivos, es decir, no cirugías, sino inyecciones, pues podíamos levantar la autoestima del paciente. Y eso combinado con tratamientos psiquiátricos y psicológicos
era un éxito total y lo fue. Wow. Entonces fue donde se me ocurrió la idea de abrir un spa médico. Ah, de ahí surgió. De ahí surgió la idea. Wow, So, hoy en día estamos tratando, el equipo completo, estamos tratando a la comunidad en 3 diferentes vías. Estamos tratando a la comunidad por trastornos mentales, que la gran mayoría tenemos síntomas, ansiedad, depresión, dificultad para dormir, pérdida de memoria. Estamos tratando pacientes con trastornos neurológicos, calambres, los tipos de demencia, dolor en la espalda, migrañas, todos los tipos de dolores de cabeza, enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Pero además de eso estamos tratando lo que es la parte interna y externa, rejuveneciendo al paciente desde el punto de vista externo, su imagen, pero también por dentro, con el reemplazo de hormonas y las soluciones intravenosas de vitamina y del NAD, el NAD+, que es una coenzima, que es lo que lo llaman el suero de la juventud, que es una coenzima que es extremadamente necesaria en nuestro cuerpo para que pueda funcionar. Después podríamos hablar un poquito más a profundidad sobre el NAD, pero es algo increíble que está en el boom. La coenzima es un ácido dinucleótico, ¿no? Que lo que hace básicamente es estimular a la mitocondria, que es uno de los organelos dentro de la célula, organelos citoplasmáticos, que produce la energía en forma de ATP, adenosín trifosfato. Él le va a decir que produzca más energía, que aumente la reproducción celular, en buen sentido, no desde el punto de vista tumoral, sí. En general, ayuda a la función cognitiva, es decir, ayuda a la prevención de la pérdida de memoria, ayuda a lo que es el anti-envejecimiento, el proceso regular del envejecimiento tiene un efecto anti-envejecimiento. Eso es un tema larguísimo que lo podríamos hacer en otro momento. Sí. Podemos hacer algo como un paquete de las cosas que deberías hacer para estar en una salud óptima, me imagino. Sí. Y puedes hablar de... Por eso es que cuando la gente va a la consulta, la consulta de lo que es la parte médica, para atenderse con los psiquiatras y la neuróloga, lo usan a través de los seguros médicos. Nosotros aceptamos la gran mayoría de los seguros médicos en la ciudad de Las Vegas, pero ya lo que es la parte de belleza y anti-envejecimiento y el programa para la pérdida de peso. ¿Tienes un programa de pérdida de peso? También. Ok. Ya te digo, yo trato al paciente desde el punto de vista holístico. Holístico quiere decir... Natural, ¿no? No, holístico quiere decir desde el punto de vista general. Ok. Vemos los factores biopsicosociales, vemos dónde el paciente vive, cómo vive, si vive solo, si vive con familia, si están casados, si tienen trabajo, la parte psicológica, la parte social. Pero además de eso también vemos la parte médica. Si tiene déficit de vitamina, si tiene colesterol alto, la diabetes, la tiroides. Es decir, desde el punto de vista médico, pero también biopsicosocial. Es algo bien bonito cuando tú combinas salud mental con con reemplazo de hormonas y medicina cosmética. Los cambios son extremadamente significativos. Entonces, si haces todo eso, ¿también haces belleza, botox y todas esas cosas? Sí. Okay. Sí, hacemos, en ese caso lo hago yo directamente. Tenemos muchísimos programas en la parte de medicina cosmética. El más común es la aplicación de las neurotoxinas botulínicas, que son muchísimas, pero yo trabajo con 3. La más común, que es la marca Botox, que es la primera que el gobierno federal aprobó en los Estados Unidos. ¿El Botox es una marca? El Botox es una marca. No es... Perdón, mi ignorancia, pero... No. El Botox es una marca. Hay otra marca que se llama Xeomin. Hay otra marca que se llama D-Spot.
Todas son neurotoxinas botulínicas. ¿Qué es lo que hace? Ya lo dice el nombre, neurotoxina. Esa toxina se introduce en la unión del nervio con el músculo. Por tanto, va a bloquear la acción neuromuscular a largo plazo, porque hay muchísimos bloqueadores neuromusculares. Pero en este caso, el efecto dura, según el fabricante, de 4 a 5 meses. Hay algunos secretos que yo siempre le digo a los pacientes para alargar el efecto del Botox, porque la fábrica dice 4 meses, más o menos. En algunas personas le duran 3 meses, en otras personas le duran 5 meses. Pero se ha descubierto algunas procedimientos, ¿no? Algunas mañitas que hacen que el efecto neuromuscular, es decir, la parálisis del músculo, dure más tiempo, a veces hasta 7 meses. Wow. Y es con la administración previa de magnesio. El magnesio es un mineral en forma de sales de magnesio que es extremadamente beneficioso para el cuerpo humano. Puede funcionar como antidepresivo, puede funcionar como ansiolítico, puede funcionar incluso hasta para dormir. Y en el caso de la medicina cosmética es muy bueno porque alarga el periodo de parálisis neuromuscular. Okay. Hago Botox, también hago rellenos faciales. Pero en esto de magnesio, para si alguien tiene la duda, ¿no? Como, bueno, mencionaste el magnesio, pero ¿sí se puede dar como recomendación de cómo tomarlo y así? ¿No? Depende, porque es que hay varios tipos de sales de magnesio. Por ejemplo, hay una muy común que se llama citrato de magnesio y vienen en unos frasquitos que en las farmacias lo venden en líquido. Y se usa muchísimo para el estreñimiento. Y aquí incluso hasta hay de diferentes sabores. Saben a uva, a limón, a naranja. Y usted se toma un frasco de eso cuando estás bien estreñido y vas a ir al baño de lo más placenteramente porque es completamente anti-estreñimiento. Y encima te mantiene el Botox por más tiempo. ¿O este no es el que te mantiene? Sí, pero este no es el que usamos normal. Ese es el que yo te comentaba, era el citrato de magnesio, pero el que yo generalmente le sugiero a los pacientes que tomen como suplemento nutricional, les recomiendo es el sulfato de magnesio y el permanganato de magnesio. Pero vienen cápsulas que son ingeridas vía oral. Una al día. Una al día por una semana antes de la administración del Botox. Ahí es donde está el secreto. Porque hay personas que dicen, no, me lo tomé ayer, sí, me tomé, y no me produjo el efecto que usted me había dicho. Y yo le digo, te lo tomaste por una semana antes de la cita para ponerte el Botox. Pero sí, cuando tú tomas magnesio una semana antes del Botox o de cualquier neurotoxina, no solamente del Botox, porque se llama neurotoxinas botulínicas. Sí, el efecto va a durar más de 4 meses, por seguro. Ok. Y eso tiene algo que ver con las enfermedades crónicas y cosas así que la gente debería tener cuidado. Chico, tú sabes que eso es una pregunta que muchísimas personas me hacen cuando van a la evaluación inicial, que esa evaluación es gratis. No se paga nada. Ellos siempre me preguntan, sí, pero Luis, pero tengo miedo porque yo sufro de diabetes. Luis, tengo miedo porque cuando yo me hago una herida, las heridas no me cicatrizan tan rápido como cuando no era diabética, por ejemplo. Y sí, hay ciertas enfermedades donde hay que tener cuidado a la hora de administrar este tipo de productos cosméticos. Sobre todo cuando el paciente tiene una enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo, la esclerosis múltiple. Este tipo de enfermedades que también las tratamos en la clínica con la neuróloga, los nervios están cubiertos por una capa de tejido graso. Hay una sustancia que se llama mielina. Este tipo de enfermedades que son autoinmunes, es decir, que el propio sistema inmunológico nuestro manda inmunoglobulinas, anticuerpos, que se comen, para hablar en lenguaje común, destruyen esa capa de mielina y destruyen la célula que produce esa capa de mielina, ¿no? De ácido graso.
Por tanto, el impulso nervioso que genera la neurona no se transmite. Y de ahí es donde viene la enfermedad. No se conduce muy bien el impulso nervioso hasta donde tiene que llegar. Sucede con glándulas, sucede también con músculos. ¿Qué pasa? Que si nosotros administramos Botox o neurotoxinas botulínicas a pacientes que están en crisis agudas de este tipo de enfermedades autoinmunes, podemos empeorar el cuadro clínico y causar complicaciones. Por eso es que yo siempre recomiendo, que si usted quiere administrarse neurotoxinas botulínicas para evitar las arrugas, para lucir 5 a 10 años más joven, vaya con un profesional médico, que puede ser lo mismo un médico que un enfermero licenciado en los Estados Unidos, es decir, una persona que haya estudiado y sepa lo que está haciendo. Porque hay muchísimas personas que van con personas que no saben nada de medicina, que no le hacen un buen examen físico o un interrogatorio, que pasan por alto este tipo de enfermedades autoinmunes y se administran sustancias en el cuerpo que al final van a provocar algo. Me imagino que las consecuencias son feas, ¿no? Son terribles, entonces después dicen, igual que en algunas otras personas dicen, no me funcionó, me estafaste, usaste un producto que no fue aprobado por el gobierno federal. Y no es eso, es que cada cuerpo es diferente, cada ser humano es diferente. Hay sustancias que en unas personas funcionan fabuloso, en otras personas no funcionan, o en otras personas se demoran en funcionar. Eso sí, siempre es bueno que un proveedor médico te examine, te haga las preguntas correspondientes antes de aplicarte cualquier tipo de medicamento. En la parte del spa hacemos más cosas, hacemos rellenos faciales con varios productos. El más común es el ácido hialurónico, también aprobado por la FDA, ¿no? Por la Federación de Drogas y Alimentos, con el objetivo de aumentar volumen en la cara cuando ya los años pasan y el tejido cae, pues entonces nosotros lo que hacemos es reponer ese tejido para levantar y evitar las arrugas. Y ya que ofreces hormonas y todo eso, algo que está, bueno, al menos aquí en Estados Unidos, algo que está bastante popular, el Ozempic. ¿Lo suministras? Nosotros ahí administramos Ozempic y la versión mejor o mejorada del Ozempic, que se llama Mounjaro o Tirzepatide. Son medicamentos del grupo GLP-1 o GLP-1, que también son estimuladores hormonales, donde esas hormonas le dicen al cerebro, hey, estás lleno, ya no comas más. Por tanto, me va a ayudar a controlar el apetito. Inicialmente estos medicamentos fueron aprobados para como coadyuvante al tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. No la tipo 2. Pero los investigadores se dieron cuenta de que tenía un efecto sobre el apetito muy grande. Por tanto, contribuía a de que yo no comiera tantos carbohidratos y el hígado comenzara a decirle al tejido graso, dame la energía que te dije que me guardaras. Es decir, todos sabemos que el tejido graso es un almacén. Y es un almacén de carbohidratos que la convierte en grasa. Cuando yo no estoy ingiriendo la cantidad de carbohidratos para mantener el azúcar en sangre como debe de ser, pues el hígado le dice al tejido graso, devuélveme lo que te di, y el tejido graso comienza a disminuir. Así es como funciona el Ozempic o Así que en verdad... la semaglutida, que es el nombre genérico del Ozempic. Sí, es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Igual, tiene su contraindicación. Está contraindicado en pacientes que sufren de carcinoma medular de la tiroides. Ese es uno de ellos, es decir, cáncer de tiroides. Si usted tiene historial de cánceres en la tiroides, está contraindicado este tipo de medicamentos. Pensé que era para todo el mundo. No es para todo el mundo. Ya le digo, siempre debe de ser visto por un profesional médico. Si usted no ve a un profesional médico, porque es que increíblemente, no sé cómo lo logran, estos productos los venden en algunos lugares que no quiero decir.
sin prescripción médica. Wow. Y la gente misma se lo pone. Y la gente se lo administra sin saber cómo están sus riñones, cómo está su glándula tiroidea, cómo está su hígado. La gente es atrevida Sí. y por desconocimiento se provocan cosas peores aún. Eso siempre es recomendable ver a un profesional médico antes de administrarse este tipo de medicamentos. Y otra cosa, que tengo mi propia opinión en esto de los Ozempic, ¿no? Porque he estado mirando qué es lo que hace, cómo funciona y los efectos que tiene. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo pienso que la gente, sí, porque te va a dar esa hormona que te hace sentir lleno, ¿no? Pero si tú no te entrenas a ti mismo a cómo llegar a eso o mantener eso por medios que no dependas de una hormona que te inyectes, entonces en verdad no te vas a sostener esos resultados que son unos resultados increíbles. Porque de verdad, pero al final si ves el mecanismo del cuerpo, al final solo estás en un déficit calórico gracias a que el cuerpo te dice que estoy lleno y no me des más comida. Pero si aprendes a cómo mantener eso, que sería comiendo como debes, comiendo bien, siento que te maximizaría aún más los resultados de los Ozempic y los mantendrías por más tiempo. Mira, es algo que muchas personas desconocen. Y nosotros en la clínica, cuando yo hago consejería sobre manejo de medicamentos, les explico. Si tú te vas a administrar este tipo de medicamentos, lo mismo el Ozempic que el Mounjaro, es decir, la semaglutida o el tirzepatide, vas a bajar en niveles de grasa, es decir, de tejido graso, pero también va a haber una pérdida del volumen muscular. Sí. Va a haber una disminución de tu peso, correcto, sí, pero va a haber una disminución de grasa, músculo y también de densidad ósea. Hay que recomendar al paciente siempre, sí, haz dieta, pero también tienes que ir al gimnasio. Tienes que mantener la tonicidad muscular, tienes que mantener que el músculo se mantenga trofiado. Y si lo puedes hipertrofiar, eso quiere decir que lo mantengas activo y que rompiendo esas fibras musculares crezca el músculo, pues el efecto es doblemente beneficioso. Porque si el músculo se hipertrofia, gasta más energía, por tanto el tejido graso va a disminuir aún más rápido. Yo siempre le combino, y los médicos que trabajan conmigo le combinan estos medicamentos con ejercicio físico y dieta. Okay. Y le hago firmar papeles de que te vas a comprometer a ir al gimnasio. ¿Y cuánta gente lo hace? A hacer dieta. No, casi todo el mundo lo hace, ¿Sí? porque es que yo le enseño fotos. Yo le digo, mira, esto es una persona que no fue al gimnasio, usó el medicamento por unos 2 meses, mira, sí, bajó 20, 25 libras, pero mira la masa muscular. Mira el índice de masa corporal, pero también mira la distribución del músculo, de los huesos y de la grasa. Pero además de eso, mira la función renal. Es decir, nosotros le hacemos exámenes de sangre al inicio y al final y comparamos para que no haya ningún peligro. Mira la función renal. Aquí estaba bien, no fuiste al gimnasio, no tomaste suficiente agua. Mira la función renal hoy en día. Tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer dieta junto con la administración de estos medicamentos. Si no lo haces así, en vez de provocar beneficios, lo que vas a provocar complicaciones médicas. Sí, y al final, apenas lo dejes, vas a volver a subir. ¿Durante qué tiempo se puede usar el Ozempic? Nosotros hacemos tratamiento de 2 meses. 2 meses. De 8 semanas. A veces en algunos pacientes 9 semanas. En dependencia del producto a usar. El Ozempic es más económico que el Mounjaro. Algunas personas por cuestiones económicas prefieren el Ozempic. El Ozempic trae síntomas secundarios. Por ejemplo, dan náuseas, dan dolores abdominales. Pero cuando se combina con la vitamina B12, pues evitan todo ese tipo de síntomas. El Mounjaro no da prácticamente discomfort, abdominal discomfort, nada de eso de problemas digestivos, ni náuseas, ni dolor abdominal, ni nada.
Y es más fuerte que los Es más, o es más efectivo. Más efectivo. No es que sea más fuerte, es que es más Más efectivo. Ok. Dura el mismo tiempo. A los 2 meses vuelves a regresar a la clínica y volvemos a hacerte un chequeo y te decimos, mira, bajaste 25 libras. Combinado, ya te digo, con ejercicio y dieta. Claro. Pero, o sea, ¿hay un límite o una recomendación que no te No, pases de 2 meses, no te pases de no, 9 no, no, semanas? ¿O tú puedes usarlo puedes mientras tú usarlo por quieras? 2 meses más, porque si no cumpliste la meta, por ejemplo, tú vienes a la consulta y dices, yo quiero bajar 15 libras. Te administramos la dosis de cualquiera de los medicamentos. Si en esos 2 meses no bajas las 15 libras, pues podemos prescribir el medicamento por 2 meses más. Okay. Pero no hay ningún, Es decir, es hasta que tú cumplas con tu meta. okay. Pero no hay ningún efecto secundario, sí, que recomienden no usar por más de 6 meses, por ejemplo. Si en los exámenes de sangre Depende de los parámetros. sale algo que contraindique la continuación del medicamento, sí. Ok. Se detiene y se observa. Ya, okay. Es lo único, pero generalmente lo que nosotros hemos visto en los años que llevamos administrando estos tipos de medicamentos, no hay complicaciones. Una pregunta muy frecuente es que las personas que sufren de hipotiroidismo no se quieren poner el medicamento o los médicos que lo tratan no se lo quieren poner. Y sí se lo pueden poner. Las personas que sufren de baja producción de hormonas tiroideas. El problema es cáncer medular de la tiroides, es decir, cáncer de la glándula tiroidea. Cuando eso está en el historial familiar o personal, ahí sí no se puede poner. Okay. Pero con enfermedades de la tiroides como el hipotiroidismo, sí. Si tú estás controlada o controlado y estás bajo el tratamiento con la levotiroxina o el tiroides disecado o el yodo, sin problema ninguno. Sí se puede administrar. Todo esto lleva un poco a la comida. El otro día en el gimnasio estabas diciendo, eres lo que comes, algo que estábamos diciendo. Y te dije, vamos a hablar de eso porque... Literal, eres lo que comes. Y eres también con las personas que andas. Sí. Pero en el caso de nosotros, eres lo que comes. Si eres una persona que no cuida su alimentación, que se la pasa comiendo comida chatarra, comida rápida, vengan hamburguesas y papa frita, por supuesto vas a desarrollar aumento de la grasa debajo de la piel. Estéticamente no se ve bien, pero lo más importante es vas a traer a tu cuerpo enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes, aumento del colesterol, que eso van a contribuir a cortarte la vida. Sí. Y como te sientes, ¿verdad? También, porque ya yo he sido mi propia rata de experimentos, ¿no? De laboratorio. De rata de laboratorio. Y me gusta probar cosas así. Entonces, por un tiempo, me puse a comer comida chatarra para decir, pues, para tener una historia ahí, ¿no? Y demostrar que sí se puede, como mismo se puede bajar, igual se puede subir y así. Y me puse a comer, me acuerdo, cada viernes. Iba al mercado, me compraba una pizza y la hacía en la casa, en el horno. Me comía una pizza entera. Cada viernes. Encima de comer durante el día, no cosas muy buenas. Desayunaba con 3, 4 panes, con huevo, mayonesa, así, lo que sea. La cosa era la cantidad, era bastante. O a veces también iba a McDonald's, compraba igual 4 o 5 pancitos de esos que venden ellos para el desayuno. De las mini burgers. No, de desayuno, los McMuffins. Oh, sí, sí, todo sí, eso. los que valen $1. Ajá, pero agarraba de lo más cargado posible, con salchicha y huevo y queso. Y un café, ¿no? Pero eso lo hacía a propósito. Lo hacíamos por 5 o 6 meses. Y sí, llegó a un punto que ya no me sentía bien. No dormía bien. Me despertaba y sentía como que no estaba así como óptimo, ¿no? No tenía tanta energía. La mente, ¿verdad? Afecta a la mente, ¿eh? Cuando me miraba al espejo y me veía así los pancitos ahí, toda tapada. No estaba acostumbrado a eso. Y llegó un momento ya también que el estómago comía algo y me caía mal. Ya no podía seguir así. Y lo hice también para ver esa transición de cuando la gente se decide a querer bajar de peso, pero no puede porque intentan una semana, pero recaen y ganan más peso de que cuando empezaron. Vi esa parte y sí es difícil. Es difícil. Duré como 6 semanas ahí tratando de forzándome ahí. Pero hay alternativas. Lo bueno es que hay alternativas hoy en día.
Entonces, cuando se me antojaba algo dulce, como un helado o una Coca-Cola, lo que sea, hay Coca-Cola cero. Ujú. No tiene calorías. Tiene químicos, sí, pero tú escoges o te mueres de diabetes o de cáncer. Y apenas te vas a morir de uno de los dos. Yo en realidad no recomiendo Sí, nada de eso que dice cero. Cosas así. cero ni... Pero esto es por un periodo de tiempo. Igual te estás haciendo daño comiendo todo eso de ¿Qué montón tal de el comida. gas? El gas que tienen. Bueno, pero igual es una que te tomas así. Pues sí. A comparación que si tomas 3 al día, que normalmente la gente se toma más de 3 Ujú. al día, ¿no? Ni toman agua. Te está haciendo más daño que si te tomas una a la semana o 2 a la semana de esa cero, que sí tiene un montón de químicos, pero no, igual no te... Todavía nadie se ha muerto de eso. Dale 50 años más, tal vez sí. Pero cambié esas cosas. Cambié, en vez de helados normales que tenían, no sé, unas 500 o 1000 calorías porque me comía la cosa entera, pero no me comía un poquito, me comía todo. Lo cambié por, hacía otras variaciones como proteína con hielo y algo más dulce. Y con eso ya, mataba esas ganas. Y al final es eso, es engañar el cuerpo un poco. Y sí, pues así funciona. Yo te digo, me tomó como 6 semanas para volver a retomar ese ritmo de que el cuerpo, pues llega un momento que el cuerpo ya no quiere esas cosas dulces así y se te hace más fácil mantenerte ya en ese... Hay una cosa importante, Nelson. Disculpa que te interrumpa. Y es la parte psicológica de esto de la alimentación y la práctica de la actividad física, Sí. que es tu especialidad. Cuando nosotros tenemos un nivel de estrés alto, producimos una neurohormona que se llama cortisol. Y ese cortisol se produce, su síntesis es en las glándulas suprarrenales, que son dos glándulas que están encima del polo superior del riñón. Ese cortisol hace que uno se deprima, hace que aumenten los niveles tóxicos en sangre, que el hígado trabaje el doble, pero además de eso que comience la mala distribución de las grasas en el cuerpo. Muchísimas personas dicen, ¿por qué? Y el otro día lo estábamos comentando en el gimnasio, ¿por qué si yo casi no como, engordo? Estrés. ¿Qué es lo que pasa? Número uno es el estrés. ¿Cómo está tu vida psicosocial? Sí. ¿Te diviertes o tienes una vida rutinaria? ¿Cómo están tus niveles de cortisol? ¿Tienes alguna infección con un hongo bien común que la gente no le hace caso, pero es tremendamente agresivo y es la cándida? Muchos cubanos, nosotros la conocemos como monilia. La cándida vive normalmente en nosotros, pero es extremadamente tóxica y hace que el hígado trabaje el doble, por tanto, contribuye a una cosa que se llama resistencia a la insulina, donde el cuerpo ya no le hace caso a la insulina. Y eso hace que el hígado siga almacenando más energía en forma de grasa en el tejido graso, valga la redundancia. Por tanto, todos esos factores contribuyen a que yo engorde. Claro. Si tú te fijas en mis redes sociales, hoy de hecho publiqué un reel con mi familia, los llevé de vacaciones y yo estaba súper gordo. A ver, yo soy de cara redondita y cuando engordo, la cara se me pone bien redonda y la panza me crece y terrible. Sí. ¿Pero por Eso qué? no. Es porque uno tiene niveles de estrés súper altos, el cortisol está súper alto, el hígado está sobrefuncionando, no hay tanta manejo sobre los niveles de insulina, la insulina del cuerpo no le hace caso, puede que haya cierta resistencia a la insulina, por tanto voy a engordar, aunque yo haga dieta, aunque yo coma poquito, Sí, el cuerpo está desajustado completamente. No completamente, responde. completamente. Pero, bueno, no sé, en tu opinión desde el punto de vista médico, ¿no? Ujú. Si empiezas a ir al gimnasio y así, ¿no te ayudaría? Claro Yo que siento, sí. como por ejemplo, mi escapatoria, cuando tengo un día súper estresado así, siento que cuando voy al gimnasio, salgo y como que ya, todo Eso se es relaja. uno de los pilares de tratamiento. Es uno de los pilares que yo te lo he dicho a ti varias veces, de cómo mantener una salud óptima. Es el ejercicio físico intenso. Eso previene enfermedades, previene malos estados de ánimo, previene niveles de ansiedad. Hay que ir al gimnasio, hay que hacer dieta, hay que conciliar el sueño.
Si tú no duermes bien, el cerebro se te va a irritar. Y si el cerebro se te irrita, Estrés. ahí nace el estrés. Y si el estrés nace, sale el cortisol. De la grasa. Y ahí viene el problema. Ya se vuelve Incluso un vicio, está un ciclo demostrado vicioso. científicamente por muchísimas universidades a nivel mundial, sobre todo las norteamericanas, que una persona puede vivir más tiempo sin comer que sin dormir. Si tú no Sin comer que sin duermes, dormir. vas a morir más rápido que si no comieras. Eso está demostrado literal. Hay que combinar el ejercicio físico intenso. Y a raíz de eso me imagino que te vas a cansar, lo que se traduce en que tu Es un sueño va a es un mejorar. ciclo beneficioso Ajá. que vas a lograr. Ejercicio físico intenso, dieta, sueño y liberar el estrés. Ya. Y cada uno va de la mano. Cada uno va de la mano. A no ser que te salga una enfermedad de esta mutilante, cáncer o alguna enfermedad degenerativa o una enfermedad del autoinmune que ya contribuya al deterioro permanente del cuerpo humano. Pero si tú desde joven comienzas a cuidarte, a tomar bastante agua, a mantener los niveles de vitamina D, que es otra cosa importantísima que la gente descuida. La vitamina D es necesaria para vivir. Más en este país, que siempre estamos aquí. Siempre estamos techo, trancados, bajo aire acondicionado, no exponiéndonos al sol. Hay que exponerse al sol mínimo 10 minutos todas las mañanas. Eso contribuye... ¿Con ropa o sin ropa? Con mínima ropa. Si puedes sin ropa, mejor. Pero si en la luz del sol, con el contacto de la melanina, es decir, de la piel, eso produce ergocalciferol, que es la vitamina D. Y eso ayuda a la sinapsis neuronal y ayuda también a la absorción de las sales de calcio y fósforo a nivel óseo, es decir, previene la osteoporosis. Y ayuda al sistema inmunológico a formar nuevos anticuerpos. La vitamina D es crucial. Hay que mantenerla en límites normales. Crucial. Creo que eso es suficiente por una sesión. Esto es muy interesante. Gracias por compartir, abrirte, abrir las puertas de tu casa. Es un placer y es disfrutable. Se nos queda temas para el siguiente. Oh, sí. Así que pronto repetimos. Claro que sí. Gracias. Gracias por ver.